Parece que salió. A lo mejor Oscar fue el que yo le comenté a Samuel que no se veía muy bien el vídeo de Rocío. Sí, se cortó la transmisión, salieron. Porque es que se veía borroso. Les voy a enviar mensajes que han salido. Es que el sábado pasado transmitieron con un móvil que se veía mejor. La cámara era más nítida. Sí, tengo cargas que solo debo llevar. Paciente las alzo y acudo a mi Señor. Sí, tengo cruces que nadie puede cargar. Su ayuda siempre mi Señor me presta con amor. La 3. Solo en Cristo protección y ayuda hallarás. Lleva el pie tus cargas todas, que a ninguno rechazó jamás. Sí tengo cargas que solo debo llevar, paciente las alzo y acudo a mi Señor. Sí tengo cruces que nadie puede cargar, ayuda siempre mi Señor me presta con amor. Amén. El versículo de meditación lo encontramos en Salmo 55, 22, que dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Y con este versículo de meditación oramos con la hermana María. Amén. Bueno, se nos ha hecho un poco tarde, así que vamos a empezar. El tema que tengo para hoy, bueno, no es un tema mío, pero bueno, está en la Biblia. Vamos a hablar de Abigail, cómo tratar con personas difíciles en nuestras vidas. Dice, bueno, cuando estaba leyendo hace días Proverbios 31, ¿no? Que nos habla de la mujer virtuosa.
Quizás pensamos que es sencillo, ¿no? Cuando leemos Proverbios 31 pensamos que para esa mujer es sencillo ser virtuosa, ya que vemos que está casada con un hombre que la ama, un hombre que es honorable, un hombre que es virtuoso. Y pensamos que, claro, vivir con un hombre así, pues cualquier mujer puede ser virtuosa. Pero sabemos que la realidad es totalmente diferente. Dice, muchas están casadas con hombres que es imposible amar humanamente hablando, o alguien difícil de satisfacer. Quizás una situación en la que no tienes buena relación con alguien, puede ser en la iglesia, en el trabajo, o en la escuela, o con tus vecinos, o quizás también en nuestros hogares. ¿Cómo podemos vivir con este tipo de personas? ¿Cómo respondemos como hombres y mujeres virtuosos cuando vives con alguien que no conoce a Dios, con una persona necia? Bueno, existe una historia sorprendente en el Antiguo Testamento y vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 25 de Primera de Samuel. ¿Lo tenemos todos? Sí. Dice, aquí presento a la mujer, ella no es muy conocida como otras mujeres de la Biblia, su nombre es Abigail. Y para mí, bueno, he aprendido mucho estudiando esta historia, es verdad que me falta ponerlo en práctica en mi casa y en mi vida diaria, pero es una mujer realmente extraordinaria. No solo hablaremos de ella, sino también de los dos hombres que aparecen en esta historia, de David y Nabal. En algún momento quizá nos identifiquemos con alguno de estos personajes, no solo hablaremos de David y Nabal, bueno, iremos analizando. Queremos ver lo que Dios tiene que enseñar a nuestras vidas. Si me ayudan con la lectura, en el capítulo 1 de Primera de Samuel. 25:1. Sí, 25:1. Murió Samuel y se juntó todo Israel, y lo lloraron y lo sepultaron en casa de Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Hasta ahí. Sí. Sí. Cuando Samuel murió, había un sentido de tristeza nacional y de luto, pero de todas las personas que estaban tristes cuando este hombre de Dios murió, creo que era David quien estuvo más triste por esta gran pérdida. Recordemos que David fue ungido para ser el próximo rey de Israel por Samuel, ¿no? Pero sabemos que aún Saúl estaba en su trono. Y si recordamos un poquito de la vida de Saúl, era una persona que, bueno, no le importaba más que su propia vida. Era una persona muy egoísta. Y entre Saúl y David se inició una guerra entre ellos dos y sabemos que David estaba huyendo de este loco, como podemos decir, para salvar su vida. Es un fugitivo, podríamos decir, de David. Cuando se dirige hacia el sur, hacia el desierto de Parán, es allí donde esta historia se lleva a cabo. David se encuentra con una pareja, un matrimonio, como muchos hemos escuchado y conocido, hoy donde uno de ellos es una persona creyente que teme al Señor y la otra persona totalmente inconversa, egoísta y pagana. El primer personaje que se nos presenta se llama Nabal. Su nombre significa necio. Es una palabra hebrea que tiene este significado. En el versículo 25 leemos, no haga caso ahora mi señor a este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú envías.
Ese versículo leemos acerca de este hombre, como dice su nombre, así es él, un necio y malvado. Al estudiar la vida de Nabal vemos muchas características de un necio. Al ver estas características quizás podamos asociar a, bueno, a alguien que conozcamos, ¿no? Alguien que conozcamos quizás más de una persona, pero podemos quizás pensar en nosotras mismas, no pensar en los demás. ¿Cómo nos reflejamos con la vida de Nabal? ¿Cómo somos nosotras? ¿Cómo actuamos? A veces, muchas veces, ¿no? ¿Cómo podemos evitar convertirnos en una persona como Nabal? Dice, el comportamiento de Nabal provocó dos tipos de respuestas, una en Abigail y una en Nabal. Primero está David, el hombre que iba a ser rey, pero que todavía era un fugitivo del rey Saúl. La respuesta de David cuando se encontró cara a cara con este hombre llamado necio fue sentirse provocado. Él perdió el control, fue tentado para responder justo como Nabal lo había tratado. David trató, Nabal, como decía su nombre, era un necio, y David actuó también neciamente. El peligro está que cuando andas con necio puedes comportarte como un necio. Ahora al avanzar veremos la respuesta de David. Veremos que aún las personas más espirituales a veces pueden actuar neciamente. Es por eso que todos necesitamos personas que nos ayuden cuando nos comportamos como necios y nos confronten y nos digan la verdad a la cara, así como lo hizo David, así como lo hizo Abigail. De eso se trata la humildad, la disposición para escuchar el consejo del sabio y cambiar de dirección cuando nos damos cuenta que estamos equivocados. Pero a veces el orgullo no nos deja ver que estamos equivocados y no escuchamos el consejo de nadie. Aquí vemos en David un hombre que, aunque al principio respondió como necio, a un necio, él estuvo dispuesto a escuchar el consejo sabio y cambiar su curso y dirección cuando se dio cuenta que estaba errado. Y como hemos dicho, el tercer personaje es Abigail. Ella es el ejemplo de una respuesta increíble a las personas necias. Hay mucho que podemos aprender de ella, aunque el Nabal sea tu esposo, tu jefe, tu hijo, un suegro, o también puede ser alguien en la iglesia o quizás tu vecino. Quien quiera que sea el necio, Abigail nos enseña cómo tratar y vivir con los insensatos o necios en nuestras vidas. Ella era una mujer discreta, era una mujer con sabiduría, era pacificadora y su vida cambió todo el desenlace de esta historia. Y como en todas las historias, incluyendo la tuya y la mía, existe un cuarto personaje, casi siempre silencioso. ¿Quién es? Dios. El que dirige, el que gobierna, el que interviene en los asuntos de los hombres. Dios es quien es el único soberano que está en su trono, siempre activo para lograr sus propósitos y cumplir sus promesas. En esta historia vemos un Dios que nunca duerme, que nunca se ausenta, y es el mismo Dios en tu historia, un Dios que se involucra en tu vida, en la mía, y que se interesa por los insensatos con los que vivimos, trabajamos, un Dios siempre presente. ¿Podemos leer los versículos 2 y 3 del capítulo 25? 2 y 3. Y en Moab había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Sí.
Entonces, yo leí aquí que no era que él era descendiente de Caleb, según dice, o es así el hermano Vittorio. Dice que era habitante de Canaán. Y la Biblia dice que ¿Sí? sí. Ok. Pero bueno, no es una cosa no tiene que ver con la otra. Sí, pues eso no. Perverso. Aunque venga de... Sí. Excelente. Dicen, aquel varón se llamaba Nabal y su mujer era Abigail, era aquella mujer hermosa, de buen entendimiento y hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras. Dice, era una mujer hermosa. Dice, una mujer hermosa y un hombre rico nos harían pensar que son la pareja perfecta, ¿no? Pero el problema es que la riqueza y la belleza son solo características externas. Lo que en realidad importa es el carácter, no las apariencias externas o las riquezas materiales. En el caso de Abigail y Nabal, según vamos estudiando, eran como el día y la noche. Eran dos personas totalmente diferentes y nada que ver uno con el otro. Él era un necio, un hombre sin Dios, y ella era una mujer de Dios, sabia. No sabemos si Nabal siempre fue así, pero sí lo fue al casarse, con ella. Ella pensaba que era un gran hombre cuando se casaron, o tal vez Nabal siempre había sido malhumorado, gruñón y de mal carácter. No lo sabemos. Lo que sí podemos ver es que era un matrimonio difícil para ella. Y sabemos que hay muchos matrimonios hoy en día así, bastante difícil. Pero aquí vamos a aprender cómo tratar con personas difíciles en nuestra vida, que porque vivamos con alguien que nos haga la vida imposible, no tenemos que actuar como ellos. Lo lindo de esta historia, no tienes que permitir que un hombre o una mujer malhumorado te convierta en un hombre o una mujer malhumorada. A veces llegamos a sentir que nuestro nivel de santidad o espiritualidad está relacionado con la gente a nuestro alrededor y no puede ser así. Mi espiritualidad no depende de la espiritualidad de Samuel o viceversa. O mi humor o mi mal humor no puede depender de mi esposo, de mis hijas o de gente a nuestro alrededor. Vamos a leer el versículo 5 y 6. Si nos ayudan, si no lo leo yo. 5 y 6. 5. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre. Y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Aquí vemos a David queriendo ser un hombre pacificador, siendo amable y lleno de gracia. Pero si leemos también el versículo 7 y 8, veremos la respuesta de Nabal. Samuel, ¿nos ayudas? Lo que tienes es ahora sus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. También alguien, por tanto, estos jóvenes delante de tus ojos, porque hemos venido en buen día, te ruego que des lo que te dieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Nada más. Vemos que David está regresando y simplemente le pide una compensación por los servicios prestados. ¿Qué había dicho David con los siervos de Nabal en el desierto? Había protegido, había sustentado su ganado. Todo lo que tenía. Y sabemos que cuando él regresaba era como un día festivo, ¿no? Era un día festivo y él solo le pide un poquito de una compensación por lo que él había hecho por su siervo y por sus posesiones.
Leemos el versículo 9 y 10. Dice, cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es este? ¿Y quién es el hijo? ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay que huyen de sus señores. Ello de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darlas a hombres que no sé de dónde son. Ahora de forma directa Nabal acusa a David de haber sido desleal al rey Saúl. No es más que un siervo que ha escapado de su amo, dice. Es un esclavo fugitivo. De ninguna manera le voy a ayudar. Leemos el versículo 11. ¿Chame? Entonces David dijo a sus hombres, cíñense cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto, que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido, o sea, los humilló. Los humilló. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Sí. Ahora, no es sorprendente que un hombre que es duro y de mal carácter como Nabal hable de esta forma. Dice en Mateo 12:34. Podéis hablar bien. No es eso. Porque de la abundancia del corazón Habla la boca. Vemos cuán egoísta era Nabal. Si leemos el versículo 11, ¿cuántos mi hay? Mi carne, el 11, versículo 11, 25, ¿no? Dice, voy a tomar yo mi pan, mi agua y la carne que he preparado a mis esquiladores. Vemos, ¿no? Todo todo mío. Todo cuán egoísta era Nabal. Él podía compartir, tenía más de lo que necesitaba, pero se niega a compartir y eso fue como una bofetada para el rey David. Continuamos en el versículo 12 y 13. ¿Sí? Bueno, ahora vemos dos formas diferentes de responder a los necios. La manera de David y la manera de Abigail. ¿Cuál fue la reacción natural de David? ¿Cuál fue la reacción natural de David? quería arrasar con todo. Hermana Victoria. Fuerte, que si no se escucha aquí. Fue una reacción muy visceral, pasional, venganza. Es decir, nos ha humillado, esto no se puede admitir, entonces vamos a acabar con ellos. Prácticamente Exagerada. carente de toda espiritualidad. Sí. La reacción de David fue empatarse, ¿no? Vengarse. Fue una reacción impulsiva. Estoy segura de que David no se detuvo ni siquiera a pensarlo. Dice, ¿y no es esta nuestra reacción cuando nos metemos en problemas? Alguien nos provoca, alguien nos molesta, alguien se comporta de forma ruda con nosotros, alguien se mete en nuestro carril cuando estamos conduciendo y nos detenemos a pensar o solo reaccionamos. A veces ni siquiera pensamos, reaccionamos. Dice, en otros aspectos más grandes y significativos de nuestra vida, ¿cuál es nuestra reacción natural? ¿Vengarnos? ¿Ceñirnos la espada? ¿Vamos a la guerra? ¿Tú quieres pelear? Pues vamos a pelear, como decimos allá. Nos vemos en la puerta.
Pero lo que vemos en la respuesta inicial de David a Nabal fue actuar igual a Nabal. Era un hombre duro de carácter, era un guerrero, era contencioso y David le sigue el juego. ¿Y no es esa nuestra respuesta natural cuando somos provocados? Muchas veces sí. Yo hablo por mí, ¿eh? Tal vez no peleemos al hacerlo, tal vez no peleemos, pero podemos hacerlo con nuestros hijos, ¿no? Con una mirada, a nuestro esposo también, una reacción, una mala palabra. No nos detenemos a pensar, no tenemos dominio propio. ¿Sí? Nabal había devuelto mal por bien a David y ahora David determinaba devolver mal por mal. Él debió detenerse, pero en cambio se permitió responder de una forma necia, como Nabal. Su respuesta fue impulsiva. Él fue impetuoso. Su respuesta fue apasionada. No demostró ningún dominio propio. Proverbios 25-28 nos dice. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene renta. Perdemos el dominio propio, incluso respondiendo a los nabales, a los necios o a los insensatos de nuestras vidas. Entonces nos volvemos, como dice el versículo, como una ciudad que no tiene defensa. Nos hacemos vulnerables a los ataques de Satanás si perdemos el control. Proverbios 26:4 dice: nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Ahora vemos la respuesta de Abigail. Una respuesta totalmente diferente a la de Nabal y a la de David. Versículo 14. ¿Eh? El 17. Vale. Sí. 25-17. Primero Samuel 25-17. Los siervos le relatan cómo David se había portado con ellos y entonces le dan consejos. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablar. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asno. ¿Sí? Hasta el 14, ¿hasta dónde leíste? Hasta el 17. 18. Dice, aquí podemos ver algo más del carácter de Nabal. Es un hombre arrogante. Él humilló a los hombres de David. Él se aira fácilmente, pierde los estribos. Y me gustaría leer Proverbios 14-17. 14-17 no lo hemos leído. El que fácilmente, Lee, Paula. Sí. el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Y el 29-22. Dice, 29-22. El hombre iracundo levanta contiendas. El furioso muchas veces peca. La ira es un veneno mortal para el matrimonio, en cualquier relación, y no solo en el matrimonio, sino en todas las áreas de nuestra vida. Recordemos que David y sus hombres se habían ceñido sus espadas. Tomó 400 hombres y dijo, iremos contra Nabal y sus hombres. El mal estaba determinado contra nuestro Señor y él es un hombre tan indigno que nadie se atreve a hablar. Nadie quiso avisarle a Nabal de lo que
iba a pasar. Porque él no se iba, Porque no era una persona accesible tampoco. Nadie se atrevía a decirle nada porque, no iba a ceder. y por su carácter, le tenían miedo. Ay, como me- A lo mejor mataban a mi pareja. Eso no es despedido. Este tipo de comportamiento nos recuerda a alguien. ¿Nos recuerda a alguien este tipo de comportamiento de Nabal? ¿Nos recuerda a nosotros mismos, quizás? Tal vez no perdamos los estribos ni tiremos cosas, ni le gritemos a la gente, pero mamás, hablo por mí, ¿no? Cuando un hijo viene y te pregunta y estás hablando y te pregunta una cosa más 10,000 veces, ¿cómo reaccionamos? Y ellos no tienen la culpa. Como no tenían la culpa los siervos de Nabal y la familia de esos siervos. Y vemos lo que David iba a hacer, los iba a eliminar a todos. Y fue el único que habló fue Nabal. ¿Alguna vez hemos reaccionado así? Yo he reaccionado así muchísimas veces. Necesitamos aprender de Abigail. Aquí la vemos en medio de dos hombres orgullosos y molestos. Abigail es el contraste entre Nabal y David. Pero bueno, sabemos que David no siempre fue así. Esto fue una situación excepcional. Lo habían pillado, ¿no? Así como con hambre, cansado. Bueno, llevaba muchísimo tiempo huyendo por salvar su propia vida. Uh-huh. En el versículo 3 dice, la hermosura habla de su apariencia, pero el discernimiento habla de su carácter, del carácter de Abigail. Aunque era hermosa, era muy sabia y pacífica. Sí. Dice que el nombre de Abigail significa el gozo de mi padre. Bueno, si pensamos, quizás ese matrimonio entre Abigail y Nabal no fue un matrimonio fácil. Vemos que hace Abigail. Ella escucha la advertencia de su sirviente, de sus empleados, a diferencia de su esposo, quien no escuchaba a nada ni a nadie. Ella escuchó y luego tomó acción. Se movió con rapidez, con sabiduría, con calma, pero con determinación. No le preguntó, porque tampoco lo iba a escuchar. No. ¿El versículo 19 lo leímos? No. ¿Lo lees, por favor? Sí, Carmen, por favor. Y dijo a sus criados, id delante de mí, que yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Uh-huh. Dice que lo hizo con prisa, una mujer que estaba preparada para una emergencia. Aquí también podemos aprender una gran lección de estar preparada, de saber dónde están las cosas organizadas, ¿no? Sabe dónde ir, dónde coger y vámonos. A veces cuando no somos organizadas, vamos como gallinas por aquí, donde tengo esto, donde tengo lo otro. Y así no se puede. Dice, una mujer que camina con Dios está preparada para actuar con sabiduría en medio de una crisis. Pero no esperemos a estar en crisis y entonces tomar un curso intensivo para cambiar, para convertirnos en mujeres sabias de la noche a la mañana. Esto no sucederá. Tiene que ser algo diario en nuestras vidas. Si no hemos estado practicando el dominio propio, cuando vengan las pruebas, nos pillarán desprevenidas y no sabremos qué hacer. Aquí me gustaría leer un capítulo que habla la hermana White sobre Abigail, que está en el libro Hijas de Dios. Nunca lo había visto este libro. No, Hijas de Dios. Uh-huh. Dice, Abigail era la hermosa, misericordiosa e inteligente esposa de Nabal, un hombre mezquino y de temperamento violento.
Por su sabia acción fue capaz de evitar un derramamiento de sangre cuando su esposo trató sin contemplación a David y a sus hombres. Cuando David era un fugitivo huyendo de Saúl, había acampado cerca, bueno, eso ya lo hemos visto. Dice, en tiempos de necesidad, David envió mensajeros a Nabal en cortés solicitud de alimentos para él y sus hombres. Nabal respondió con insolencia y devolvió mal por bien, al rehusar compartir su abundancia con sus vecinos. El mensaje de David no podría haber sido más respetuoso, pero Nabal acusó a David y a sus hombres falsamente con el fin de justificar su egoísmo. Los comparó a esclavos que huían de sus amos. Cuando los mensajeros retornaron con esta respuesta insolente, se despertó la indignación de David y resolvió buscar rápida venganza. Me gustaría la parte donde habla, dice, sin consultar a su marido, ni decirle su intención, Abigail hizo una provisión amplia de abastecimiento y carga en asnos, la envió a David bajo el cuidado de sus siervos y fue ella misma en busca de la compañía de David. Lo encontró en un lugar protegido de la colina y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó en tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. Abigail se dirigió a David con tanta reverencia como si hubiese hablado a un monarca coronado. Nabal había exclamado desdeñosamente, ¿quién es este David? Pero Abigail llamó Señor mío. Con palabras bondadosas procuró calmar los irritados sentimientos de él y le suplicó en favor de su marido, sin ninguna ostentación ni orgullo, pero llena de sabiduría y de amor de Dios. Abigail reveló la fortaleza de su devoción a su casa y explicó claramente a David que la conducta hostil de su marido no había sido premeditada contra él como una afrenta personal, sino que simplemente el arrebato de una naturaleza desgraciada y egoísta. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido a venir, derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra tu Señor. Dice esta parte aquí. Esta historia nos permite ver que hay circunstancias en que es correcto que una mujer actúe rápidamente, con decisión e independencia cuando sabe cuál es el camino del Señor. La esposa debe mantenerse al lado de su esposo como un igual, compartiendo las responsabilidades de la vida y dándole el debido respeto a quien la ha elegido como compañera de la vida. El Señor desea que la esposa le dé el debido respeto a su esposo siempre que esto esté de acuerdo a la voluntad de Dios. En el carácter de Abigail, la esposa de Nabal, tenemos un magnífico ejemplo de lo que una mujer debe llegar a ser siguiendo a Cristo. Mientras que en la experiencia de su esposo hay una ilustración en la que un hombre puede llegar a ser, cuando cede su control a la vida, su vida al control de Satanás. Así que como mujeres debemos saber cuándo hablar, cuándo actuar y cuándo callar. Abigail sabía que si le decía en ese momento a Nabal lo que iba a hacer, pues ya sabemos lo que iba a pasar, ¿no? Él ya había dicho que no. Pasamos al versículo 21 y 22. Sammy. No estoy presente como
la reacción de esta mujer. 21 y 22. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que tiene en el desierto, sin que nada le haya fallado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún los que se añadan, que de aquí a mañana, de todo lo que tiene suyo, supuesto que es suyo, no le he de dejar con vida ni un varón. ¿Hasta aquí? Sí. Dice David, podemos señalar aquí, era para tomárselo de esa manera, el que te negaran un poco de comida, un poco, era para ir y matar a todo el mundo. Quizás han acumulado muchas cosas para acá. En mi opinión, no era para tanto. No era, dice, la ofensa no era proporcional a lo que él quería hacer. Lo único que había hecho Nabal era ser grosero, ser áspero, vil, pero lo único que había hecho en verdad era negarle alimento a David. No era un delito capital, no era para que David estuviera hablando de matar a Nabal y a todos sus hombres y a todos los hombres de su familia y a sus pastores. David también estaba fuera de control. En el versículo 24, ¿también? ¿Me ayuda? Bueno. Y se echó, yo creo que Sí. tú has leído ya, bueno, me leíste el párrafo, ¿no? Se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el sí. pecado. Esto ya, Sí, ya lo has leído. Lo que sigue es que, bueno, le dice que es como su nombre, que el carácter de él es como su nombre, un insensato, un necio. un Sí. necio. Más yo tu sierva, no bien los jóvenes que tú me enviaste, yo soy inocente de eso, no actúes así. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová, vive tu alma, que Jehová te ha impedido de venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, te ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casi estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti, en tus manos. Realmente como ella lo confronta. No lo reconoce como Su Señor. Claro. Y vemos que David no siempre actuó así. Si recordamos en el capítulo anterior, ¿cuántas oportunidades tuvo de matar a Saúl? Muchas. Pero dice que cuando él fue a la cueva y le cortó un trocito del manto, dice que le remordía la conciencia. Él no siempre fue una persona así tan impetuosa, tan... Sí. Pero claro, lo agarraron desprevenido, con hambre, enojado, solitario, cansado, y no actúa de una forma típica para él. Él estaba fuera de control. Y si leemos en Proverbios 29:11, nos dice: el necio da rienda suelta a la ira, mas el sabio al fin la sosiega. Y Proverbios 19:11 nos dice: Dolor es para, no, el 11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Probablemente eso era lo que David debió hacer, ¿no? Tener cordura y no actuar como un necio. Bueno, mientras leemos el discurso, ¿no? En el capítulo anterior dice que ella se mantiene en calma, mantiene la compostura y se mantiene controlada. Ella quizá estaba asustada y tenía miedo. Pensemos un poquito en esa situación, pero vemos su templanza, ¿no? Su dominio propio. Cuando ella le habla es respetuosa. Ella es de aspecto digno, dice, ¿no? Tiene buena fe y es sincera, pero también es humilde. Y vemos cómo se echa a sus pies, ¿no? Y le dice, Señor. Me acuerda a Sara, ¿no? Cuando le decía a Abraham, Señor.
nos damos cuenta también de que Abigail no encubre el pecado de Nabal. Ella es sincera con respecto a la ofensa que le había hecho. Pero su meta no es derribar a su esposo. Su meta es incitar la voz de la sabiduría, de la razón, de la prudencia en esta situación tan crítica. Ella misma dice, la ofensa sea, el pecado sea sobre mí, Se echó la culpa a ella. como Moisés. Y vemos, claro, y no lo echa por tierra a su esposo. No, es que mi marido es así, él es necio. No hay nada de eso. Sí. Bueno, vamos a ir concluyendo. Dice, ten en mente que a la larga Dios premia a los que son fieles. A los que son fieles a Él. Y Dios juzga y esencialmente destruirá a todos los que le resisten. No siempre a corto plazo veremos los resultados, pero sí a largo plazo. En el versículo 29, ella le dice a David, si alguno se levanta para perseguirte y busca tu vida, entonces la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven en el Señor, tu Dios. Pero Él lanzará la vida de tus enemigos como de en medio de una onda. ¿Qué les recuerda ese episodio, no? ¿Cómo había vencido a Goliat? La vida de los enemigos. Ella dice, quien sea que te esté tratando de matar, quien sea que te persiga, tu vida está a salvo y tú estás bajo el cuidado de Dios. Le dice a él, el alma de mi Señor, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven con el Señor tu Dios. Dice la frase ligada en el haz de los que viven es una imagen que se refiere a la práctica de tomar tus posesiones o todos tus bienes preciados y envolverlos en un haz para mantenerlos guardados. Tu vida, dice ella, será ligada en el haz de los que viven en el Señor. Escucha si eres una hija o un hijo de Dios. Este versículo describe tu porción en Cristo. Tu vida está guardada en el cuidado del Señor. Tu Dios, Él te ha puesto en un lugar especial, te ha envuelto. Estás en Cristo, estás segura si estás en Cristo. Tu vida está bajo la protección de la providencia divina. Y para concluir, me gustaría citar el Salmo 91, 1:4 que dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con tus plumas te cubre y debajo de sus alas hallarás refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Bueno, pienso que Abigail era una mujer que sabía lo que era, aún viviendo en un matrimonio difícil. Ella sabía lo que era tener una vida ligada en el haz de los que viven en el Señor. No podía escaparse de sus circunstancias, no podemos nosotros tampoco, de sus circunstancias ásperas y difíciles, pero ella sabía que su alma estaba segura. Deja que el Señor te guarde y su haz, si estás en los zapatos de David y alguien te ha insultado falsamente, te ha atacado, te ha hecho daño, o si estás en los zapatos de Abigail tratando de pararte entre dos hombres enojados, acuérdate de que tu vida está guardada en el lugar de refugio que tienes en Cristo. Bueno, que sea para honra y gloria de Dios. Amén. Amén. Para terminar, vamos a recoger una ofrenda de carácter voluntario. Elizabeth, mi moneda.